Momento, bendecido para escuchar la palabra del Señor, agradecido siempre, porque buscamos esas respuestas, encontramos las respuestas en todo momento y en todo lugar. El día de hoy analizaremos ciertamente sobre las necesidades. Hay momentos de necesidades personales y cómo en su momento se resuelven. El llamado siempre al hijo y la hija de Dios es a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo dice Lucas 12:31, y todas estas cosas serán añadidas. Dice, si buscamos en el Señor las respuestas, serán resueltas por Él. Pero en su momento viene la equivocación de tratar de resolver una necesidad de otra manera, buscando soluciones prácticas o soluciones rápidas o instantáneas, pero ciertamente lo que propone o lo que provee en su momento la necesidad es algo interior, algo emocional. Entonces, ¿qué hacer en su momento? Porque suele suceder que en lugar de encontrar respuestas, se encuentran más problemas y más conflictos. Entonces, lo primero es identificar cuál es la necesidad y la pregunta también, ¿qué la resolverá? Casos particulares en la palabra del Señor. Uno de ellos es Saúl. Saúl que tiene una necesidad, pero precisamente no es hacer lo correcto, sino procura quedar bien con todos. Mira, esa es una necesidad bastante particular. El buscar quedar bien con todos, el ser agradable, el complacer a todos, para tener una posición, para tener un espacio. Entonces vamos con Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19 al 22. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Mira, lo peor de todo es creer que estamos haciendo lo correcto, sabidos que no es así. Que está nuevamente la necesidad de quedar bien con todos, de agradar a todos. Y sí, se dice en su momento obedecer a Dios, pero sí, sin disgustar, sin enojar a los demás. Entonces, mira esto. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mira esto. Versículo 21 y comienza, mira esto. 1 Samuel 15:21. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas las primicias del anatema. Mira esto. Comenzamos con las culpas. No se reconoce la desobediencia y la falta personal, sino comienza a dispersar las causas. Lo primero que dice, el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios. Mira, el pueblo tomó de lo que no es correcto, de lo que es pecado, para ofrecérselo a tu Dios. Ni siquiera él reconoce a Jehová como su Dios. Por lo mismo sabemos que no obedece. Entonces lo primero dice, mira esto, ¿sí? La orden era exterminar a todo y no tocar nada de lo que se había declarado como pecado, anatema. Pero él actúa a su manera. Ahora cuando comienza la explicación, mas el pueblo tomó del botín de ovejas y las vacas. Dice, yo no fui. El que desobedeció, yo no fui, fueron ellos. Pero él era el rey, él era la autoridad. Entonces, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿cuál es la necesidad propiamente de Saúl como lo identifico? La necesidad de quedar bien con todos, de no disgustar a nadie, estar bien y hacer todo como ellos quieran. Y por supuesto, al momento de las culpas no las reconoce también, sino las comparte, las reparte.
Algo más, primero el libro de Samuel 13, del versículo 8 en adelante. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Sabe que ha hecho lo malo, sabe que ha desobedecido, pero le es sin importancia. Y mira esto. Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Que le dice, espera hasta que yo venga, le dice el profeta, a ofrecer el sacrificio. Pero él tiene todas las excusas y tiene todos los pretextos para tratar de desviar la atención a su desobediencia. Por este punto, Saúl y su necesidad de quedar bien con todos, y ahora que quiere que todo se haga en el tiempo que él ha estipulado. Entonces no espera el tiempo señalado, sino él decide hacerlo antes. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, si tocamos este punto de la necesidad de Saúl, el quedar bien con todos, el no, ahora sí que provocar controversias entre los demás, entonces le permite a cada quien lo que quiera, cuando es su responsabilidad. Entonces su necesidad, vuelvo a ese punto, es quedar bien con todos y hacer todo lo que a los demás quieran, sin conflictos. Ahora bien, un caso particular, David, una necesidad inentendible, ¿sabes? Es ahora el rey, lo tiene todo, nada le hace falta. Sin embargo, hay una necesidad inentendible. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 4. Y sucedía un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Se pensará en algún momento que el adulterio y la fornicación, los pecados sexuales, son una necesidad y que se pueden resolver de la manera que sea. Mira, es impresionante. Porque al momento en que David ve a esta mujer, se hubiese dado la vuelta, inclusive ir y pedirle perdón al Señor porque está viendo lo que no es correcto. ¿Pero qué hace David? Mira esto. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquí es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Es una mujer casada, comprometida. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vuelvo a ese punto. ¿Será que realmente es una necesidad, sobre todo como cristianos, de fornicar o de adulterar? De tener relaciones fuera de lo establecido por Dios, el matrimonio. Es una necesidad. Y mira, llega hasta el punto que viene no solamente a cometer adulterio, sino a asesinar. Y como consecuencia, mira esto, la maldición viene no solo sobre él, sino sobre la familia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 12. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mira, nunca se nos olvide que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Él está en todo lugar, lo sabe todo, aún nuestros pensamientos, Él los conoce. Entonces no hay lugar donde esconderse para justificar una falta.
Y por vuestra pregunta, ¿es realmente una necesidad, hablando sobre todo de los cristianos, el fornicar, el adulterar, el tener relaciones fuera de lo establecido por Dios, el matrimonio? ¿Es realmente una necesidad? Las consecuencias, mira esto. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, mira esto, con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mira qué triste en su momento el hecho de saber que las consecuencias ahora alcanzan a su familia. ¿Pensamos en algún momento en este hecho? ¿Pensamos en algún momento que lo que en su momento se cree que es una necesidad, que realmente no lo es un pecado, es una tentación? Trae consecuencias sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos y descendencia. Hablamos hoy de identificar realmente cuál es la necesidad y qué la resuelve o quién la resuelve. Mira otro caso particular, Juan 4:18, hablando de la mujer samaritana. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cuál era realmente la necesidad de la samaritana? ¿Un hombre o un esposo? ¿Una pareja o un hogar, un matrimonio? Entonces, mira esto. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mira qué impresionante. Entonces realmente es la necesidad de una pareja, de una compañera, o realmente de un hogar, de un matrimonio. Otro de los casos, Judas vende al maestro. Su necesidad era el dinero. Mateo 26:15. Y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mira esto. ¿Qué seríamos capaces? ¿Qué sería capaz? ¿Qué es capaz de hacer el mundo por el dinero? Aberraciones en su momento, pecados, maldiciones, vicios, compromisos. Vemos este caso. ¿Realmente la necesidad de Judas era el dinero? Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Sabe que en verdad el mundo no puede ofrecernos respuestas a nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, materiales y más. Y el enemigo menos. Él busca en su momento apartarnos de hacer lo correcto delante de Dios, caer en pecado y traer como consecuencias maldiciones. Entonces vemos nuevamente la necesidad, o sería realmente la necesidad de Judas, el dinero. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Nueva Traducción Viviente. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Mira, es impresionante lo que el mundo puede llegar a hacer por el dinero: asesinar, robar, violar,
mentir, engañar, abusar por el dinero. Pero mira las consecuencias como lo dice. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Mira lo que nos dice Salmo 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Impresionante. Otro de los casos, hablando hoy de las necesidades, ¿cuál realmente es la necesidad? Para saber de dónde vendrá la respuesta o quién la resuelve. La necesidad del rey Nabucodonosor. Quiere demostrar su poder y su autoridad sobre todos. Que Él es el rey, que Él es el que manda, que Él es el que gobierna y que todo se hará de acuerdo a lo que Él les ha establecido. Es una necesidad de posición movida, por supuesto, por el orgullo. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Crea una estatua de oro puro erigida por el rey para exigir adoración obligatoria, símbolo de la idolatría al poder y al orgullo y el orgullo humano. Mira, anhelaba que se le reconociera a él como el mayor, como el más importante. Mira lo que nos dice Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6. Y el pregonero anunciaba en voz alta que mandase a todos, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El orgullo, la vanagloria, el anhelo por el estatus, por la posición, ¿a dónde puede llevar al hombre? ¿A dónde lo ha llevado realmente el hombre? Por demostrar su autoridad, su poder. Mira el caso en particular, ¿a dónde lo lleva o a dónde lleva esa actitud o esa necesidad, entre comillas, de Nabucodonosor, el rey? Daniel capítulo 4, versículo 30 al 35. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Impresionante. Mira esto. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Mira después, nuevamente, de dar a conocer su posición, su capacidad, su poderío y más. Es echado entre las bestias. Y mira, se le dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da al que Él quiere. Mira, me goza también, dice la palabra, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y es evidente que Dios da autoridad para saber realmente lo que hay dentro del corazón. Lo digo en su momento: ¿quieres saber qué hay dentro de un hombre? Dale autoridad. Y pasa esto, nuevamente. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes.
y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora bien, Jesús también pasó momentos de necesidad y necesidades, pero sabía quién las resolvería y las resolvía. Vemos el caso de Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mira esto. La primera necesidad, alimento. 40 días sin beber ni comer. Por supuesto, hay una necesidad física. Y mira, el diablo lo sabe. Y ahí va con su propuesta. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué nos dice? El hambre física no puede sobreponerse al hambre espiritual. Así que para mí, dice Jesús, mi necesidad es alimentarme en el Espíritu, alimentarme de Dios. Y lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, no es la comida, lo decía en su momento, lo más importante a mi necesidad, o no es la respuesta a mi necesidad, sino toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. La posición, el liderazgo, es una necesidad. Y mira esto, mira la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No sé qué más que la posición y la altura, el estar postrado delante de la presencia del Señor, realmente nos da autoridad y posición en el reino de Dios. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le dice? Arriésgate, prueba a Dios, y lánzate, suicídate, porque no te pasará nada. Mira la necesidad en su momento de probarle al diablo. Entonces, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora mira esta palabra, Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Mira, no hay nada que Dios no pueda resolver. No hay ninguna necesidad que Él no pueda resolver. Él es el dueño de todo. Él está en todo lugar, lo sabe todo y lo puede todo. Entonces, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hay una necesidad o viene una necesidad, ¿a quién acudimos? ¿A los mejores amigos? ¿A los dignos de confianza que nos dan por nuestro lado? ¿O realmente buscamos la respuesta en Dios?
Porque lo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Todo lo que necesitamos y aún más está en el poder y la misericordia de Dios. Y lo dice la palabra, su deseo es que seamos prosperados. ¿Qué es ser próspero? Se ha malentendido la prosperidad solamente en lo económico, en el dinero, en las finanzas, en las cuentas. Cuando realmente la prosperidad principia de la estabilidad espiritual, emocional y física que solamente viene de Dios. Y todas estas cosas te serán añadidas. Ahora mira estos pasajes bien particulares. Si tienes tu Biblia, voy a pedirte que vayas conmigo a Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 19. Hablamos el día de hoy de cuál es la necesidad y qué la resuelve. Propiamente para identificar cuáles realmente son nuestras necesidades. Posición, sabiduría, conocimiento, estatus, el quedar bien con todos, el resolver necesidades que realmente no lo son, sino tentaciones del enemigo. Pero mira lo que nos dice Eclesiastés capítulo 2, del versículo 1 en adelante, 1 al 19. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Mira el placer del mundo que realmente nunca trae una respuesta o una satisfacción. Por experiencia, lo digo. En el mundo el placer realmente nos llena una necesidad. Los vicios, el alcoholismo, las drogas, las tendencias a las relaciones extramaritales, adulterio, fornicaciones, te lo digo en verdad, no resuelve una necesidad. Al contrario, empeora las condiciones. Mira esto. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviera mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuera el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Mira esto, estamos en Eclesiastés 2:11. Miré yo luego las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. ¿Qué palabra? Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón,
¿Cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Para hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreara de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Eclesiastés capítulo 4, versículos 6 al 14. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, mira esto, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cae el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando caiga no habrá segundo que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Estamos en Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Entonces, el llamado ciertamente es a identificar si realmente es una necesidad y saber realmente quién la va a resolver. Por ese punto, el mundo busca saciar una necesidad física, emocional, espiritual, a través del pecado, de los desórdenes, de los vicios, el adulterio, las fornicaciones, el alcoholismo, las drogas, las mentiras, los chismes. Y sabes, lo digo por convicción, nunca resuelve la necesidad. Empeora las condiciones. Viene la culpa, viene el resentimiento, vienen las enfermedades y más. Ahora bien, mira lo que nos dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Buena pregunta. ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia. Y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Realmente no podemos servirle a dos señores. O le servimos al Señor al 100% o no le servimos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Mira una palabra también impactante, Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Recordemos que nada vamos a llevarnos cuando partamos, cuando muramos o cuando Cristo venga. Entonces, hablamos hoy de hacernos realmente cada día cuando venga una tendencia, un pensamiento o una actitud. ¿Cuál es la necesidad? ¿Realmente es una necesidad? Y sobre todo encaminada al único que puede realmente resolverla, que es Dios. Porque lo demás lo complicará. ¿Cuál es la necesidad y qué la resuelve? O el punto importante, ¿quién la resuelve? Lucas capítulo 12, versículo 31. Mas busca el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué nos dice? En la Nueva Traducción Viviente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sabes? Él fue el que creó al ser humano a su imagen y semejanza y conoce sus deseos, sus anhelos, sus metas, sus sueños. Y Él lo resolverá, porque todo ha sido planificado por Él desde que estábamos en el vientre. Dice la palabra que nos conoció, nos santificó y nos dio a nacer con un propósito. Y me goza porque Dios planificó, mira esto, desde la creación, todo lo creado para que el hombre lo habitara y estuviese ciertamente en paz, en gozo. Me goza también que creó al hombre y creó a la mujer. ¿Para qué? Pensando en el hogar, en el matrimonio, realmente en la bendición. Entonces, necesitamos nuevamente, cuando vienen esos momentos de dudas, de temores o de afanes, saber si realmente es una necesidad y qué la resuelve. O volvemos al punto, ¿quién la resuelve? Ahora he llegado al entendimiento de que la máxima necesidad del ser humano, la máxima necesidad, ¿sabes? También como testimonio, como un momento también, el hecho de saber que el ser humano siempre anhela algo más, algo grande, algo poderoso, algo sobrenatural, que está solamente en Dios. El Espíritu que mora en nosotros, que mora en el ser humano, que le da vida, anhela, y vuelvo a ese punto, la máxima necesidad del ser humano es Jehová Dios, conocerle, ser su hijo y vivir sus promesas. ¿Sabe qué maravilloso es abrir la palabra del Señor y saber todas las promesas que Él ha hecho para sus hijos, sus siervos, sus amados? Sabiendo también que sus planes son planes de bien, nunca de mal, para darnos el fin que esperamos. Que su deseo es que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Vuelvo a este punto, la máxima necesidad del ser humano es Jehová Dios, conocerle, ser su hijo y vivir sus promesas. El espíritu del ser humano lo desea, anhela y necesita. ¿Cuánto podemos dar testimonio? Que en el mundo buscamos y caímos en los excesos, en los desórdenes, en los vicios, y nunca nos dio un momento de gozo, de paz, de alegría. Ahora bien, cuando venimos a la presencia del Señor y le conocimos y entramos en ese proceso de una nueva vida, un nuevo nacimiento, y Dios nos ha dado para comenzar una vida nueva, sabiendo que Él está en todo y en todo momento, que ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará, que nos ha dado un matrimonio, que es una bendición realmente, un hogar, una familia, y sobre todas las cosas la certeza de que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, no el establecido por el mundo, no los cánones o las ideas o las ideologías, sino a lo que Él ha establecido para nosotros y mucho más. Así que llamado nuevamente, es que cuando viene una situación difícil, un conflicto, una frustración y más, identifiquemos cuál es la necesidad
y sepamos de una vez que Jehová es el único que la resolverá. Y Él superará todas nuestras necesidades y suplirá todas nuestras necesidades, porque Él lo ha prometido. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que, resumiendo, la necesidad del mundo: quedar bien con todos, no disgustarse con nadie, hacer lo que todos quieren, no esperar el tiempo preciso, acelerar las cosas, caer en los pecados como el adulterio, los vicios, los desórdenes, que trae como consecuencia maldiciones aún a nuestra familia. La necesidad de una pareja o realmente de un hogar. La necesidad de dinero. Algo más. El querer demostrar la mucha sabiduría, el mucho conocimiento, el mucho estatus. Tenemos nuevamente, recordamos, recopilamos el ejemplo de Jesús. Él sabía cuáles eran las necesidades: el alimento, la posición en su momento, o el probar a Dios. Y Él lo respondió, ¿sabes? Él no entró en conflicto con el enemigo, solamente le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No es lo más importante lo que entra por la boca físicamente, sino lo que entra por los oídos. Se queda y se guarda en el corazón para poner por obra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Y no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, recordemos que nuestro Padre está con nosotros, está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo puede, y que ha prometido no dejarnos hasta que cumpla en nosotros todos sus planes. Así que vuelvo a ese punto: la mayor necesidad del ser humano en general es conocer a Jehová, Dios, conocerle, ser su hijo y vivir sus promesas. Y que el espíritu del ser humano desea y anhela y necesita conocer a Jehová, el único Dios, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y ser sellado con el Espíritu Santo para una nueva vida. Así que, si tú no le conoces todavía, si tú no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, todo lo que te he hablado está fuera de Él. Pero si realmente necesitas conocer esa verdad y ser bendecido y prosperado en todas las cosas, necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y vienes a ser hecho hijo de Dios. Escudriña la palabra del Señor, la lee, la escuchas para guardarla y ponerla por obra. Y créeme, lo digo ciertamente, la Biblia lo dice, lo mejor está por venir. Así que si todavía no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, toma la decisión. ¿Quieres orar? ¿Quieres recibirlo? Cierra tus ojos con convicción y repite conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Renuncio, dilo ciertamente, renuncio a toda maldición y a todo pecado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Si has hecho esta decisión, ya eres hijo de Dios. Y lo mejor está por venir. Has sido sellado con el Espíritu Santo que te instruirá, te guiará, para que vivas realmente todo el plan maravilloso que el Padre tiene para tu vida. Y bienvenido a la familia del reino de Dios, a los hijos de Cristo. Así que, gracias una vez más por recibir este mensaje. Compartámoslo para que llegar a donde está la necesidad y sigamos siendo de bendición en todo momento. Que el Señor te bendiga.